buenas noches, te damos la bienvenida una vez más a Torre Fuerte Iztapalapa, quien ha preparado una transmisión virtual a través de Facebook Live. Vamos a iniciar un tiempo de alabanza y de adoración al Rey. Y bueno, para todos los que están conectados, les damos la bienvenida, un placer saludarles esta noche tan especial. Y quisiéramos comentarles que el día de hoy hablamos con el doctor Carlos Quiroa para confirmar su visita para este próximo domingo, pero resulta que se confundió de fecha y viene hasta dentro de 15 días. Entonces vamos a posponer el que el doctor Carlos Quiroa visita Torre Fuerte Iztapalapa, pero todos estamos en nuestros puestos. Gracias a Dios por ese corazón tan listo y preparado para recibirle, pero nos vamos a esperar una semana más, así que esto lo comentará al final nuevamente el pastor Euclides. Les damos la bienvenida y gracias por su comprensión. En el nombre de Jesús les damos la bienvenida y vamos a iniciar adorando y exaltando el nombre de Jesús. Seas bienvenido. Así es, bienvenido seas, amada iglesia, hermano, hermana que nos ves a través de Facebook esta noche. Bendecimos este día especial, bendecimos a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que su gloria hoy está en esta casa y que su presencia maravillosa hoy inunda nuestro ser y está en tu hogar junto con nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad donde hay hijos que verdaderamente le adoren en espíritu y en verdad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y damos inicio en esta noche. Bienvenido a este
Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, dándole la bienvenida al Espíritu Santo, una noche especial, una noche donde, bueno, muchos ya vienen de trabajar y aún así, ¿verdad? Hemos apartado este tiempo para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida también esta noche a todos los que se están ya uniendo a esta transmisión. Queremos saludar a María de los Ángeles Rangel, un saludo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por Yolanda Hernández, quien está unida a esta transmisión, por Indira Vaz, que es una bendición saludarles, Isabel Pérez Rosales, gracias a Dios. También a Esmeralda Padilla, un saludo, familia Padilla, David Rangel, saludos David, a Rebeca Cortés, a Ramiro, a toda su familia. Gracias a Dios por la vida también de Gloria Naca, que estamos muy contentos. No sé si me permita Gloria comentar, ¿verdad? Que ella está por aquí el día 11 de marzo, estará visitando aquí la casa pastoral y ahora sí que es una sorpresa, ¿verdad? Para todos nosotros, porque tenía años que no venía a México porque no tenía sus papeles, pero se estuvo orando al Señor aquí en Torrefuerte, Iztapalapa, y gracias a Dios ya le dieron su residencia como americana y hoy puede entrar y salir a la nación. Y por supuesto, la primera salida es hacia acá. Bienvenida, te estamos esperando con los brazos abiertos, a ti y a toda tu familia en el nombre de Jesús. También está Hermi Sánchez, gracias a Dios por la vida de Hermi. Reina Sulamita, una bendición saludarte. A Gudelia García, Gudelia, un abrazo, siempre estás en nuestro corazón, a veces por alguna situación sabemos que no apareces en el Face como Gudelia, pero sabemos que siempre estás en la transmisión. Te bendecimos mucho. A Teresa Rodríguez, también saludos, Tere. Rosaura Arriaga, Rosaura, anhelando que te encuentres mejor de salud. Margarita Cepeda, también rogamos a Dios que te encuentres bien de salud. Juan Ramírez, a Hilda, a toda su familia, les saludamos y les bendecimos, y también a cada uno de los que están aquí de una forma presencial en este servicio, en esta transmisión. Damos la gloria a Dios y también hay mucho que agradecerle a nuestro Dios por permitirnos ya activarnos, ¿verdad?, en el servicio, en la palabra, en servir. Y bueno, sabemos que hay muchas actividades también en estos días aquí en el ministerio. Les comentaba en un principio cuando dábamos la bienvenida que hablando hace un rato de la mañana con el doctor Carlos Quiroa se confundió de fecha para visitarnos, así que no viene este domingo, pedimos una disculpa, sino viene hasta el domingo posterior, es decir, ya entraríamos primer domingo de marzo exactamente, así que nos da más tiempo. Gracias, porque ya todos estábamos listos, pero fue como que para entrenarnos, porque gracias a Dios todos asumimos nuestra responsabilidad. Sabemos que cuando alguien nos visita siempre hay como que coordinarnos más, y gracias, familia de Torrefuerte, Iztapalapa. Y hoy, bueno, va a ser un poco diferente la dinámica de entregarles la palabra, ya que va a estar compartiendo el pastor Euclides, como siempre, pero también hoy nos acompaña compartiendo la palabra nuestro hermano Eric Ramírez. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes, y porque, bueno, en el nombre de Jesús se va a compartir la palabra el día de hoy, esperando que sea de edificación y de bendición para todos nosotros. Como sabemos, en humildad lo digo, siempre la palabra de Dios para nosotros es fortaleza, es agua viva, y bueno, pues renueva nuestras fuerzas. Le doy la bienvenida en el nombre de Jesús al pastor Euclides y a Eric. Muchas gracias, pastora Ana María, muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Es un gusto para mí presentarles a él, ya lo conocen, él siempre está detrás de los teclados, cantando, ¿verdad?, alabando, dirigiendo normalmente el grupo y el servicio del Señor, y en esta noche pues está aquí sentado con nosotros también, va a compartir opiniones, va a comentarnos también al respecto de los temas que vamos a hablar. Ahorita hemos estado tocando unos puntos importantes que
consideramos, ¿verdad? Como lo hemos dicho, no se trata de atacar a alguna religión, algún credo, alguna secta. Simplemente estamos tratando o procurando de abrir los ojos de la gente para que sepan el por qué muchos grupos se hacen llamar cristianos y podemos decir lamentablemente que no es en realidad un grupo cristiano. El verdadero cristianismo se basa en que normalmente, ¿verdad?, que es la palabra de Dios la que nos guía a hacer las cosas, que nos impulsan a vivir la vida cristiana, y eso es el punto esencial para cada uno de nosotros. Desgraciadamente hay grupos que, como ya vimos anteriormente, vimos mormones, vimos testigos de Jehová, que se basan en libros que desgraciadamente ellos mismos hacen y que desgraciadamente esas son la doctrina básica que tiene cada uno de ellos. Hoy es el caso muy similar del grupo que vamos a hablar. Esta noche vamos a hablar de los sabatistas, de los adventistas del séptimo día, o los sabáticos que todos conocemos. Los sabáticos son aquellos que a través, ¿verdad?, de la historia se la pasan guardando también el día sábado, no hacen ningún trabajo, no miran televisión, no miran programas de radio, todo el tiempo supuestamente deben de estar orando al Señor. Aparte, una de los dogmas que tienen ellos es también el hecho de que no pueden comer carne de cerdo, como en el Antiguo Testamento. También a su vez no pueden tomar café porque es un pecado muy grande, y así como esto, ¿verdad?, normalmente son dogmas que impusieron a lo largo de la creación de este grupo llamado adventistas o sabáticos del séptimo día. Esto es lo que de alguna manera, ¿verdad?, nos aleja mucho de ellos, además de la falsa profecía que desgraciadamente ha rondado también ese tipo de dogmas, de ideas. Por eso vamos a ver ciertamente en Mateo 24, verso 3 y verso 8, vamos a ver lo siguiente. No sé si lo tienes ahí, Eric, por favor. Dale lectura, por favor. Amén, dice la palabra de Dios. Jesús respondió: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Claro que sí, estas palabras de Jesús prácticamente vienen o provienen de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, y los discípulos en cierta manera le preguntaban a él y le decían claramente: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Sin lugar a dudas, creo que esto nos está dejando una clara señal de lo que posiblemente ya viene siendo, ¿verdad?, un llamamiento de los últimos tiempos, en los que el Señor está a punto de venir prácticamente por segunda vez, pero en esta ocasión, ¿verdad?, a destruir, por supuesto, a sus enemigos, a su enemigo, y sin lugar a dudas, ¿verdad?, también por el rapto de la iglesia y el final de los tiempos de la humanidad. Por eso es muy importante, porque vamos a ver que el apóstol Pablo también nos dijo algo similar de estos días. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 3 al 4. Eric, danos lectura, por favor, allí. Amén. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Una de las cosas muy importantes, si nosotros notamos, es de que según las sectas que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, nos hablan, ¿verdad?, que están apartando el oído de la verdad. Es decir, que vienen esos tiempos cuando ya la sana doctrina o la enseñanza que nace directamente de la Biblia, ya no tienen ellos comezón de oír esa escritura, sino que quieren oír cosas nuevas, cosas fantásticas, cosas diferentes. Por eso es que de alguna manera ellos o algunas personas o personajes han tomado de alguna manera, ¿verdad?, esos principios para hablar sus propias ideas, sus propios conceptos, ya no los de Dios. Ahora son los conceptos que se basan en ellos y que de alguna manera, ¿verdad?, quieren apartar el oído de las personas de la verdad de Cristo Jesús. Por eso Pablo también nos enseña en Efesios 4:11 al 14 lo siguiente. Adelante, por favor. Amén. Dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ven ustedes, el apóstol Pablo, creo que es mucho más claro, porque él está hablando, ¿verdad? Que ciertamente cuando se nos dice que quién ha constituido, levantado apóstoles en este tiempo, cuando los apóstoles ya se acabaron hace muchos años, ¿verdad? Normalmente nos habla que Jesús fue quien los constituyó, es decir, él es el que ha hecho el llamamiento a los apóstoles y a otros profetas, pero todo el proceso es de perfeccionar a los santos, es decir, a la iglesia, a aquellos que queremos conocer al Señor para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es otro más que la misma iglesia. En un cuerpo, como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Ciertamente cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. No por el hecho de que seas un dedo, una uña o un cabello, no significa que no tengas nada que hacer. Eres importante ante los ojos de Dios en un cuerpo. Lo mismo sucede, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Algunos somos manos, otros pies, otros dedos, a lo mejor alguno es un callo por ahí, pero normalmente todo es parte del cuerpo que va funcionando y que de alguna manera estamos ligados al cuerpo del Señor. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está uno de los puntos importantes. Cuando el Señor creó a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, es con el propósito que todos, la iglesia, lleguemos a un conocimiento perfecto o exacto de Dios, del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes. A un niño le dices, por ejemplo, ahí viene el lobo, se la cree, ahí está Dios, te va a salvar, cree en Dios, pero de repente la bruja, y cree en la bruja. Entonces el niño es fluctuante, no tiene sus pensamientos firmes. Por eso es que no quiere también el apóstol que nosotros como hijos de Dios seamos fluctuantes tampoco, llevados por todo viento de doctrina. Es decir, la palabra doctrina, recuerden, es enseñanza, y por lo tanto nos habla que ese tipo de enseñanza no entre en nuestro corazón, no entre en nuestra vida, porque esto es estrategia de hombres para engañar, empleando la astucia del error en la gente. Entonces, ¿cuál es el error de la gente? El no leer, el no tener un verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Por eso, como ministros, nuestro Señor Jesús prácticamente nos habla y nos mira que somos atalayas del Señor, para que cada uno de nosotros, ¿verdad? De aquí surgió la palabra aquella que se llevaron los testigos de Jehová, que habla de la revista Atalaya. Pero en realidad la Biblia habla de atalayas, cuando la atalaya era una torre en la cual se subían los vigías y ellos estaban observando que no viniera el enemigo. Por eso cuando hay una atalaya se puede decir que es prácticamente una torre en la cual estamos velando, en la cual estamos checando, ¿verdad? Para que de alguna manera se avise cuando el enemigo quiera entrar. Por eso nosotros debemos ser atalayas, todos nosotros como cuerpo de Cristo, avisando a los miembros de la iglesia que nos cuidemos de los falsos profetas, de los falsos maestros que guardan en secreto para destruir la fe y el testimonio de las personas. Por eso estamos viendo que desgraciadamente están surgiendo falsos profetas y falsos maestros, y si nosotros no tenemos cuidado, desgraciadamente podemos caer en el error como han caído muchos otros por causa de no leer. Veíamos en otras sectas cosas tremendas, herejías tremendas, que al igual en los adventistas del séptimo día vamos a encontrar también. Ellos son herederos de un movimiento milenario de la década de 1840. Entonces en esa época, entre 1831 y 1844, nace un predicador bautista, surge un predicador bautista y ex capitán del ejército, y él se llamaba Guillermo William Miller. Ese era el nombre de Guillermo William Miller, y él lanzó ese despertar de la Segunda Guerra Mundial, y él empezó a hablar de la Escritura, porque él se dedicó a leer precisamente con los bautistas, y a través de ellos se divide también y empieza a crear lo que le llamaron más adelante los adventistas del séptimo día, o bien sabáticos. Entonces la profecía de él se dispersó en ese tiempo a través de la mayoría del mundo cristiano de esa época, y Miller se basó en el estudio de la profecía de Daniel en 8:14. Y él calculó que Jesús, ¿verdad?, podía regresar a la tierra el 22 de octubre de 1844. Ese es el fin del mundo, pensaron muchos. Se acaba el mundo, es lo que empezaron a creer, y cuando Jesús no apareció, todos los que tenían esta expectativa, incluyendo a Miller,
experimentaron lo que se le conoció en esa época como el Gran Chasco. El Gran Chasco se le llamó a que todos vendieron propiedades, a que todo el mundo estaba esperando a que viniera Jesús y que seguramente, ¿verdad?, todos iban a ser arrebatados y que iba a empezar la vida nueva, la vida eterna. Pero de pronto, ¿verdad?, no pasó nada. El día que todo el mundo lo esperaba no llegó, no había televisión, no había radio, pero todos sabían que ese era el último día. Yo creo que muchos se despidieron, muchos lloraron, muchos tenían miedo, mas sin en cambio llegó el chasco y ellos fueron la burla de toda la comunidad de esa época. ¿Por qué? Porque lanzaron una profecía falsa, una falsa profecía que fue desgraciadamente por Miller lanzada a la ligera, sin tener unos estudios mucho más allá profundos, sino simplemente se dedicó a esto. Entonces unos pocos de aquellos cristianos volvieron a estudiar sus Biblias aún más y confirmaron que la fecha del 22 de octubre del 844 era correcta según ellos en sus estudios. Pero Guillermo Miller no fue el único, ¿verdad?, en predicar que Jesús vendría a la tierra en 1844, puesto que más de 150 predicadores alrededor del mundo también predicaron que Jesús vendría a la tierra en los años de 1840 y 1844. Entre ellos, ¿se recuerdan ustedes aquel hombre del que ya hablamos? El fundador de los Testigos de Jehová, que en su momento se llamaron también prácticamente los estudiantes de la Biblia. Más adelante pasan a ser Testigos de Jehová, pero por el momento ellos, a través de su líder, que era precisamente en este caso, ¿verdad?, este hombre de nombre Charles T. Russell, él fue quien inicia estudiando también su pasaje bíblico, y como vimos anteriormente, él también lanzó profecías de que el mundo se acababa y todas fallaron, ¿verdad? Porque traían la misma línea precisamente de este hombre de los adventistas. Este pequeño grupo se rehusó después, más adelante, a desistir del Gran Chasco, y de ahí surgieron varios líderes destacados, y oigan bien, entre ellos una pareja muy joven, Jaime y Elena White, y el capitán de navío jubilado José Barles. Estos tres, de alguna manera, fueron prácticamente los iniciadores del movimiento sabatista y prácticamente los que pusieron las bases más firmes de este movimiento sabático. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, pastor, no, pues ahora sí que observando y escuchando lo que estamos ahorita hablando, es algo importante que me quedó una palabra que dijiste, sí. Se imponen, sí. Y es algo que Dios no impone, Dios nos ha dado la libertad de estar aquí, la libertad de poder tener una vida nueva en Cristo Jesús. Yo creo que todas las religiones se imponen, pero en Dios tenemos una vida, tenemos el control de poder decidir, Dios, tú me sanaste, tú me liberaste, yo te conozco a ti cara a cara, yo te puedo hablar y yo sé que tú me respondes. Entonces hay una libertad en Dios, que es a través del Espíritu Santo. Claro, además hemos dicho, ¿verdad?, que el ser cristiano, por ejemplo, nosotros nos llamamos cristianos, pero ciertamente el ser cristiano, dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces hay un libre albedrío, donde uno puede verdaderamente, ¿verdad?, tener los dogmas de fe de Cristo, pero a la vez tenemos la oportunidad de discernir, de estudiar si verdaderamente lo que me están enseñando es bueno, si verdaderamente es correcto. Es decir, no estamos imponiendo que esto tiene que ser así, sino que ciertamente hay una libertad del Espíritu, la cual nos hace, ¿verdad?, prácticamente sentir la presencia del Dios mismo. Por eso es que prácticamente este grupo de adventistas dice que comenzaron a crecer, sobre todo en los estados de Nueva Inglaterra, en la América del Norte, y el movimiento de Miller comenzó a crecer ampliamente. Pero Elena White era una adolescente, muy importante que se recuerden ese nombre, Elena G. White, porque ella era una adolescente en la época del Gran Chasco, y ella llegó a ser escritora. Dice que muy prolífera, porque constantemente se supo que ella estaba escribiendo y escribiendo libros, panfletos, estudios completamente, y era prolífera, oradora excelente. Además se paraba en los púlpitos y normalmente tenía una oratoria tremenda, era muy buena administradora además, y fue la consejera espiritual de confianza de la familia adventista por más de 70 años. Ella llevó las riendas cuando muere Miller. Inmediatamente Elena G. de White inicia siendo la profeta
de amada por Dios. Y digo profeta entre comillas porque ella es quien inicia a dar también una serie de profecías falsas que muchos dicen hasta la fecha que muchas se cumplieron, pero que faltan muchas por cumplirse también, y están esperando el cumplimiento de esas profecías entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad están esperando que suceda, pero en realidad vemos que mucha de esa profecía es falsa. Por eso, al mostrar los dones del espíritu de profecía y en su ministerio, lo entregaba según al pueblo de Dios, pero ella dicen que escribió más de 5,000 artículos y como 40 o 47 libros, y hoy incluye la compilación prácticamente de 50,000 páginas de manuscritos y más de 100 títulos disponibles en inglés. Por ejemplo, hay un libro que se llamó Bajo la inspiración especial de Dios. El problema está que más adelante se encuentra Elena White con que ella se plagió este libro. Ella lo plagió de otro escritor de la época y que de alguna manera se lo mutiló, se lo robó y lo puso a su nombre, y entonces ahí se pudo ver que incluso realmente no fue el único libro, sino que hubo muchos libros y muchos panfletos que se hicieron en su momento que también fueron robados, por así decirlo, ¿verdad?, de Elena White, y que se los adjudicó ella misma. Escribió sus consejos, ¿verdad?, para el creciente grupo de creyentes, y que compone una vasta variedad de libros. Por ejemplo, decía ella que sus temas incluían la educación, la religión, las relaciones sociales, el evangelismo, la salud. Hablando de la salud, ella hablaba mucho de esto, ¿verdad? Porque mencionaba que en la salud, hace un rato comentábamos que en este libro en particular, ella habla el por qué no comer carne de puerco, el por qué de alguna manera no comer, pero se le descubre a ella que ella sí comía carne de puerco, que ella sí comía jamón, ella comía de todo lo que el puerco deja, y cuando la descubrieron, pues ella dijo que solamente era una prueba para saber cómo su cuerpo caía mal, ¿verdad? Y de alguna manera ella empieza a meter, que es cierto que no es tan malo, ¿verdad?, a todas sus iglesias empieza a meterles la idea de convertirse en vegetarianos. Inician a comer puro vegetal, dejaron de tomar bebidas alcohólicas, por ejemplo, un poquito de vino tinto no lo pueden tomar, no lo pueden beber, un poco de, tal vez, también dejaron de beber el café, como decíamos, también como los mormones que decían que era pecado. Asimismo, también estos empezaron a colocar a poner una barrera tremenda a qué podían comer y qué no podían comer. Entonces ella también habló mucho al respecto de la salud, aunque más adelante ella murió por un problema de salud muy fuerte también. También ella hizo un libro de profecía en el que ella mencionaba que ese libro de la profecía le llegó en inspiración una noche en la que el Espíritu le hablaba. También entre sus publicaciones hubo de nutrición, de administración. Entonces la Iglesia Adventista actualmente tiene aproximadamente en 216 países, tiene presencia reconocida en 217 países alrededor del mundo. Ahora, Elena G. White sabemos que es una falsa profetisa. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que ella estuvo profetizando, y como ya dijimos al principio, ella fue la líder moral prácticamente del movimiento adventista hasta la fecha. Ahí las mujeres tienen que estar vestidas de largo, ¿verdad? Tienen que traer su pañoleta en la cabeza, tienen que tener vestidos decorosamente moderados, no pueden usar pantalón, no se deben pintar, no se deben cortar el pelo. Es decir, que utilizan una serie de dogmas que por supuesto a muchas mujeres hoy les dañaría. Por eso los adventistas dicen que solamente la Biblia se interpreta ella misma, es lo que mencionan ellos, pero esto es un engaño si nosotros miramos, porque los adventistas dicen que la Biblia solamente, ya cuando te metes o te involucras con ellos te dicen que la Biblia solamente la puedes interpretar a través de la profeta de Dios, Elena G. de White. Entonces, primero, para entender la Biblia tienes que leer los 5,000 y tantos escritos de Elena de White, y después entender la Biblia. De otra manera no puede ser, y aún así ellos a la gente les dicen que la Biblia no es de interpretación privada. Por eso para ellos Elena de White es la intérprete infalible de la Biblia y la corte final de apelación para la gente de Dios. ¿Nos puedes comentar algo? Sí, pastor. Es algo importante cómo empieza a meterse, digamos, esta religión
enfocándose primeramente a lo que es personal, ¿no? Cuando Dios nos enseña que siempre miremos a Dios y Dios es espíritu. Entonces, si empezamos a mirar a Dios en espíritu, podemos empezar a caminar en la verdad que está en Dios. Esa verdad, ¿cuál es? La que Dios nos ha dejado a través de su palabra, el cual dice que Él es espíritu, verdad, Él existe en nuestro corazón y podemos nosotros tenerle en contentamiento con Él. Cuando esta persona, Elena White, empieza a decir que también es algo muy importante, como empieza a decir que también a través del ejercicio, ¿no? Empiezan como que a meterlos a través del ejercicio, ejercitarse. Y Dios sí nos dice, ¿no? Que es bueno, ¿no? Cuidarnos y llevar tal vez una dieta, tal vez hacer ejercicio, pero no ya enfatizarnos o como hacernos esclavos tal vez de eso. Porque Dios nos ha dado, vuelvo repito, esa libertad. Así es, completamente cierto, porque sí, efectivamente creo que muchos estaremos de acuerdo que muchas de las cosas que Elena dijo no son malas, no son descabelladas. Por ejemplo, el hecho de comer verdura, actualmente comemos mucha chatarra aquí en nuestros países, normalmente papitas, ¿verdad? Y cosas por el estilo, y mucha grasa sobre todo, y sin en cambio los adventistas llevan un régimen muy especial de comida. Yo creo que eso no sería malo, el problema está que, bueno, tenemos un libre albedrío y cada quien puede comer lo que quiera, ¿verdad? Finalmente, pero sí sería prudente tal vez en un momento dado utilizar ese tipo de cosas que sí servirían, pero desgraciadamente otras más eran metidas a tal grado que definitivamente pues eran imposiciones ya hechas por este grupo. Por eso cuando vemos esto, vamos a hablar un poquito de las falsas profecías de Elena de White. En el 89, en 1889, Elena escribió, dice, por más de un tiempo antes que venga Jesús, y dice que muchos le creyeron. Hay un libro de ella que se llama Hay hombres y mujeres pobres que me escriben pidiendo consejo en cuanto si deben vender sus casas y dar el dinero a la causa de Dios. Ahora es cuando nuestros hermanos deberían estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Yo les escribo como profeta que entreguen sus propiedades a la iglesia y que por supuesto nos preparemos para una patria mejor, la patria celestial. Pronto se proclamará un decreto que prohibirá comprar, vender a quien tenga la marca de la bestia en el tiempo de angustia, y que de nada valdrán a los santos las casas ni las tierras. Por lo tanto, mejor véndanlas y entréguenlas a la iglesia local. Eso es lo que decía Elena White, y de alguna manera, ¿verdad? Por eso es que pobres adventistas, dice por ahí, porque muchos de ellos hicieron lo que la profeta les había pedido y vendieron sus casas, vendieron sus propiedades para finalmente, ¿verdad?, dedicarse a hacer este tipo de trabajo esperando recibir de parte de Dios. Lamentablemente para ellos Dios no llegó en el tiempo que ellos señalaron, y por eso es que se le llamó el gran chasco. ¿Por qué? Porque se llevaron su chasco, ¿verdad? Finalmente, ¿qué sucede cuando de repente ustedes están esperando? No, pues es que fíjate que te van a dar una herencia, y de repente tú vas bien contento, a lo mejor hasta vendiste tus casas, tus cosas, y de repente llegas y resulta de que de herencia te dejaron el perico verde de tu tía. Y entonces así como que con el perico, ¿qué vas a hacer? Si ya vendiste tu casa, ya vendiste todo, te llevaste un gran chasco. Lo mismo le sucedió a ellos, que esperaban al Señor, no llegó, y finalmente se llevaron el chasco. Por eso en 1856 dice que la gente vería las últimas 7 plagas que normalmente Dios iba a enviar, muy similares, las últimas 7 plagas de las que fueron lanzadas en Egipto, para la segunda venida de Jesús. Eso fue lo que estaban esperando, pero tampoco llegaron las 7 plagas. Entonces Elena White se quedó también con un palmo de narices, al igual que la gente, porque no venía Jesús. También en 1844 le dijo a los adventistas que ya no tuvieran hijos y que el esposo no viviera con la esposa, porque Cristo ya venía pronto, y esto causó divorcios, separaciones y abandono de niños durante esta época. Por eso es que de alguna manera también en la iglesia adventista se vivió este tipo de cosas debido a las falsas profecías que fueron lanzadas a la ligera por Elena G. White. Por eso también entendamos esto. Vamos a recordar algo que nos habla la Escritura sobre los falsos profetas. Deuteronomio 18:20, Deuteronomio 18:20, 21 y 22. Danos lectura ahí, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no la haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 18:21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
18:22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vean ustedes, a veces últimamente nosotros hemos visto una proliferación de profetas en YouTube, en Facebook, que desgraciadamente se han metido a dar falsas enseñanzas y que de alguna manera mucha gente, por causa del error y por causa de no leer y no comprender la escritura, le tienen miedo a la profecía y le tienen más temor a ese tipo de profetas porque hablan fuerte, porque gritan, porque probablemente traen espanto a la gente y probablemente por ese motivo ellos llegan a tener temor de él. Pero la escritura nos marca a nosotros que nosotros no tengamos temor de este tipo de profetas, porque este tipo de profetas lo único que está haciendo es hablar de su propia cuenta, ni siquiera son del Señor. Es decir, el Señor mandaba matar a aquellos que no fueran sus profetas en el tiempo antiguo, pero hoy el Señor está hablando cómo reconocer una falsa profecía y una que sí es profecía. Helena también cupo dentro de esta línea de profetas falsos que de alguna manera traían, ¿verdad?, cierta fascinación a la gente, los enredaba con palabrería. Ya lo dije, era una excelente conferencista, oradora, hablaba excelente y por tal motivo envolvía a la gente rápidamente. Por eso dentro de esta categoría habló en el nombre de Dios y profetizó cosas que nunca sucedieron. Por eso en octubre de ese mismo año, del 844, ella enseñó, según una visión que ella tuvo, que el cielo estaba cerrado y que ya nadie más podía aceptar a Cristo ni entrar en el cielo hasta que Cristo viniera de nuevo. Es decir, ella cerró el cielo para la gente. Ella le cerró el cielo a la gente y les dijo: todos los que ya recibieron a Cristo hoy ya la hicieron, pero a partir de mañana está cerrado el cielo y nadie más va a poder entrar. ¿Se imaginan ustedes a esa gente que tenía hambre de Dios, hambre de meterse con el Señor, y de repente se encuentra con que la profeta, entre comillas, cerró el cielo para ellos? Qué cosa tan tremenda. Ni Jesús lo hace. Jesús viene a nosotros, nos abre las puertas y por amor a nosotros la mantiene abierta hasta que lleguemos todos los que estamos siendo llamados por Él a aceptar el reino del Señor, a estar nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Jesús mismo está haciendo esto y una persona como Elena White estaba cerrando el cielo para toda la gente, cuando en realidad vemos ahí que eso va en contra de la Biblia. Todo lo que va en contra de la Biblia es un anti. Por lo tanto, podemos hablar que el espíritu anticristo ya estaba metido en este tipo de profetas. Cosa muy tremenda, cosa muy seria que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Por eso también cuando ella tuvo esa visión en la que se le reveló que era inútil, ¿verdad?, por otra persona para ayudarle después de que Cristo ha cerrado el cielo, era difícil orar por esa gente, porque ella decía: ya no oren por esa gente porque ellos ya no serán salvos. El Señor ya cerró el cielo y el que entró y el que se quedó afuera se quedó afuera. Por eso hay adventistas que hasta la fecha niegan que Elena haya dicho esto. Hay adventistas que lo admiten, pero agregan que fue malinterpretada la profecía de esta mujer. Pero no hay duda de que ella lo dijo. En eso no hay duda. La Biblia condena a un profeta porque interpreta sus propias visiones, y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo dice en 2 de Pedro 1:20. Claramente nos menciona que ninguna Escritura, es decir, toda la Biblia, ninguna es de interpretación privada. Más sin en cambio aquí vemos a Elena que sí lo hizo. Ella interpretó sus propias revelaciones, y si el adventista razona que sus profecías no eran profecías bíblicas, entonces se darán cuenta que sus profecías, que su profeta es falsa, en contradicción con la Biblia, porque ella misma habla en contra de la Escritura. Otra de las grandes herejías que dijo Elena White es que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados. Elena de White, ella lo escribió en su libro White número 1, es la página 371 y 372 de ese libro. Se encuentra que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados, es decir, se derramó, pero no tiene poder para borrar pecados, sino solamente, ¿verdad?, el pleno ejercicio de la palabra de Dios es lo que nos hace ser perdonados de parte de Dios, según lo que dice Elena. Pero la Biblia dice que la sangre de Cristo a nosotros nos limpia.
y borra todo, lo vemos desde 1 de Juan 1:7, Mateo 26:28, Romanos 5:9 y Colosenses 1:20, etcétera. Hay muchísimas escrituras que nos van a marcar a nosotros que efectivamente la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar pecados. Ella dijo también que el rescate de Dios no fue cumplido en la cruz, sino que en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos. De hecho, por eso es lo que mencionan los adventistas, ¿verdad? Prácticamente que el mensaje de la cruz realmente no fue terminado ni concluido, que quedó inconcluso y que por lo tanto, ¿verdad? Cuando nosotros oramos pidiéndole a Cristo que se lleve nuestros pecados, es hasta entonces que se van, pero nosotros sabemos que no es así. La Escritura nos habla, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Quieres comentar algo, Eric? No, pastor, adelante. ¿Vamos Adelante. bien? Sí, ¿Vamos bien? sí. Bien, vemos entonces que según lo que dicen también los adventistas del séptimo día, están mencionando, ¿verdad?, que Cristo tardó 18 siglos para empezar la obra expiatoria de la cruz. La obra del juicio, que empezó en 1844, según ellos, debe proseguirse hasta que sean juzgadas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. Esto lo escribió en su libro Enfoque, de octubre de 1088, en la página de 17. Entonces Elena escribió que el Señor, en pocas palabras, en ese libro nos explica a ella que Cristo no nos ama si pecamos. Dios ama solamente a aquellos que son buenos. Y esto se lo escribió a sus hijos. Ella le dijo claramente a sus hijos: Dios ama a los niños buenos, pero a los niños malos no los ama. Cosa muy contraria a la Biblia, Eric, porque nosotros notamos que Dios amó al mundo sin importarle, y Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Cristo ama a todos los pecadores, a aquellos que tienen pecado y a los que no tenemos pecado o que vamos luchando por no tener pecado. Van luchando el Señor, ¿verdad?, y amándonos por igual a todos. Entonces Elena White aquí vemos que está escribiendo una herejía más, ¿verdad?, al decir que solamente ama a los buenos, porque a los malos no los puede amar. Esa es una carta de Elena de White a su propio hijo Willie en el 14 de marzo de 1860. Eso fue lo que escribió ella. El Espíritu de Dios, dijo también ella, que ya si no lo aprovechaban en esos últimos tiempos, en el año de 1590, dice que el Espíritu Santo ya se estaba retirando del mundo y que ya no iba a haber Espíritu Santo después de 1592 en adelante. El mundo ya no iba a tener al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso si el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo y es su representante en la tierra? Nosotros hoy estamos hablando que el Espíritu Santo nos escucha, oramos al Espíritu, el Espíritu está entre nosotros, por eso sabemos que es el tiempo del Espíritu Santo. Pero como Elena se pone a decir que ya se estaba retirando el Espíritu Santo del Señor, si sabemos que es el Espíritu de Cristo que está con nosotros? Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa es la promesa, que su Espíritu permanece con nosotros. Por eso los que se apartan de la enseñanza de las Escrituras están invitando prácticamente, ¿verdad?, del dominio de los demonios, según dice Elena de White. Así que ella escribía cosas que en verdad llaman mucho la atención, porque van en contra de la enseñanza bíblica que Dios nos ha dejado. Entonces nosotros precisamente debemos de tener ese conocimiento de la Escritura y saber que suenan como cristianos, aparentan ser cristianos, llevarán Biblia como los cristianos, pero no son cristianos, lamentablemente. Ya vimos grupos testigos de Jehová, ya vimos como por ejemplo mormones, estamos viendo ahorita sabáticos que desgraciadamente tampoco, ¿verdad?, llegan a ser lo que ellos predican, cristianos. Serán todo menos cristianos, lamentablemente. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, desgraciadamente estas doctrinas nos pueden acabar, nos pueden dañar. Entonces recordemos que muchísimas de los escritos de Elena de White son copias de otros libros que también ella se fusiló, ¿verdad?, de otros escritores. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el tema un poquito. Está muy, muy largo y por otro lado hay muchísimas cosas que hablar al respecto, pero en el nombre de Jesús queremos de verdad darles este tiempo maravilloso. Pastora Ana María, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Pues quisiera darle nada más unos saludos a las personas que se conectaron después de que les saludamos, y regresamos para que el pastor y Eri oren por todos nosotros. Quisiera también brevemente
comentarles un poquito de información importante. Queremos saludar a Hermelinda Mendoza, familia Mendoza, Cristian Aarón, ¿verdad? Ya lo vi a Cristian, Esmeralda Padilla, a Leticia Hernández, saludos Leti, Amalia Mendoza, gracias a Dios, Fer Walker, Marbella Nácar, una bendición Marbella, Chelito Santa María, saludos también Chelito, Alicia Palma, a Rosalía Alvarado, Gombi y a Leti Íñiguez, gracias a Dios, un placer saludarles, y Victoria Ponce. A todos los que ya había saludado también, una bendición saludarles. Y bueno, como Casa Espiritual sabemos que tenemos en puerta algunas actividades. Una de ellas, mañana temprano, arrancamos con otro tiempo de oración. Oración de 24 horas, donde vamos a estar participando. Un grupo de siervos, vamos a estar tomando tiempos ya fijos para estar orando por un avivamiento, por nuestra nación, y también porque se cree que ya Ucrania y Rusia, ¿verdad?, la Unión Soviética, están ya ya hay bombas, ya se escuchan misiles y se habla de una guerra, ¿verdad?, ya en la puerta. Entonces hay que orar, hay mucho por lo que tenemos que orar, y es importante que te sumes a la oración. La oración es de todos nosotros y vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo. Mañana arrancamos con lectura de la Biblia, 6:10 de la mañana, termina la lectura 6:30 y entramos en oración 24 horas. En la madrugada hay música para orar y terminamos 6 de la mañana del día jueves. Gracias a Dios, esto va a estar sucediendo una vez al mes. Una vez al mes nos entregaron ondas de vida y vamos a estar aprovechando en tiempos de oración. Nos toca a las 3 de la tarde. Nos toca 3 de la tarde, 3:30. A mí me toca en la mañana, muy temprano, con las profetas. Y gracias a Dios, madrugada también, noche madrugada con el pastor Andrés Zamora, el pastor Euclides y otros siervos también. Gracias por todos los que nos han apoyado en oración. También quisiera recordarles que para el próximo sábado, todos sabemos, ya estamos listos. Torre Fuerte Iztapalapa mandó una lista bastante importante para ir al concierto de Fernet Monroy. Vamos a arrancar 9 de la mañana en Llamada Final, que es comunal número 4. Conocemos que está muy cerca del Metro Pantitlán y nos van a preparar un lunch. Yo he visto que al doctor Carlos le gusta mucho ese pan como chapatas, que luego está un poco duro, pero está muy rico. No es tan suave, pero está muy rico, y le van a poner jamoncito y queso, y va a llevar una fruta, un juguito y un chocolatito, no sé qué le pongan, pero es importante que a las 9 de la mañana recibas tu lunch, porque 9:40 todos acabamos de comer nuestro lunch y empieza el concierto. Si tú llegas 9:40 ya no alcanzaste, entonces es importante que llegues temprano, que podamos degustar de ese lunch. Y Torre Fuerte Iztapalapa va a tener un área especial para Torre Fuerte Iztapalapa, así que cuando digan ¿dónde están los de Torre Fuerte Iztapalapa? Aquí estoy, ¿verdad? Gracias a Dios. Y también queremos comentarte que falsa alarma, este domingo no viene el doctor Carlos Quiroga, se confundió de fecha, pero sí viene el próximo domingo, que es la primera semana o primer domingo del mes de marzo. Gracias a Dios por tu vida, y regreso este tiempo al pastor Euclides y a Eric. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a orar para ser despedidos en el nombre de Jesús. ¿Quieres orar por nosotros? Sí. Ora por nosotros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos, Padre, este día, Señor, especial, el cual nos has permitido, Señor, compartir, Padre, de esta bendita palabra, Señor Jesús. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, a entender, Padre, lo que viene de ti, bendito Dios. Enséñanos, Padre, guíanos, Padre, por el camino verdadero, bendito Dios. Sabemos, Jesús, que hay falsos profetas, falsas enseñanzas, Señor, pero gracias te damos, Padre, porque nos has abierto los ojos, Padre, y nos has permitido, Señor, llevar, Padre, este caminar, bendito Dios, contigo, Señor, tú siendo nuestro guía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre bendito, que permita, Señor, que cada uno de mis hermanos hoy, Padre bendito, descanse, Señor, en paz, Señor, ten
tenga un dulce sueño, Señor, y despierte, Señor, con nuevos ánimos, Señor, nuevas fuerzas, Padre bendito. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos cielos abiertos, Padre, sobre esta casa, en el nombre de Cristo Jesús, sobre cada familia, Señor, de esta casa, Torre Fuerte, Iztapalapa, y declaramos la bendición de Dios Padre Todopoderoso sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Padre, además pedimos que sanes las finanzas, sana la salud, bendito Dios poderoso. Visita con tu ángel, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Dale salud, bendito Dios, a aquel que necesita, a aquel que te ama, Dios todopoderoso, aquel que busca tu presencia. Mi Dios, yo bendigo, Señor Jesús, a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, bendito Dios, que todos te necesitamos y necesitamos de ti, papito lindo. Bendecimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Declaramos sanidad, restauración y vida sobre nosotros. En el nombre de Cristo te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy excelente noche y que sea de edificación esta palabra para todos nosotros y conozcamos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Que pasen excelente noche y nos vemos el jueves 8 de la noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, bendiciones.